Desde que tengo memoria, mi vida siempre ha sido una mezcla de soledad y confusión. Crecí en una vieja casa en las afueras del pueblo, una reliquia de otro tiempo, con su estructura de madera crujiente y sus ventanas empañadas por el polvo. Mi madre murió cuando yo era un niño pequeño y mi padre, incapaz de lidiar con su dolor, se sumergió en el trabajo. Eso nos dejó a mí, con mi propio duelo, y a él con una indiferencia que se convirtió en una constante en nuestra relación. Vivimos así durante algunos años, en una rutina en la que apenas nos dirigíamos la palabra. Yo iba al colegio, volvía a casa, comía en silencio y me encerraba en mi habitación a leer libros viejos que encontraba en la biblioteca de mi madre. Me aferraba a esos libros como si fueran mi única conexión con ella, con la vida que había tenido antes de que todo cambiara. Pero entonces, un día, mi padre volvió a casa con alguien, una mujer de apariencia severa, con un cabello negro y lacio que caía como un velo hasta su cintura. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían absorber la luz de la habitación. Me miró de una manera que me hizo estremecer, como si pudiera ver a través de mí, como si supiera algo que yo no sabía. Esta es Elena, mi nueva esposa, dijo mi padre sin emoción en la voz. Yo me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. No sabía que mi padre había estado viendo a alguien, y mucho menos que planeaba casarse, pero allí estaba, presentándome a mi nueva madrastra, una mujer que desde el primer momento me llenó de una inquietud que no podía explicar. Elena se instaló en la casa como si siempre hubiera estado allí. Trajo con ella una extraña colección de objetos que decoraron la casa con un aire de misterio. Había velas negras que siempre estaban encendidas en su habitación, frascos llenos de hierbas secas y cristales que colgaban de las ventanas, refractando la luz en extraños patrones en las paredes. Pero lo más perturbador era un espejo antiguo que colocó en el salón principal. Era un espejo grande con un marco de madera oscura tallado con símbolos que no reconocía. Cada vez que pasaba por delante de él sentía una extraña atracción, como si me llamara, como si algo en su superficie plateada se moviera. Al principio traté de ignorarlo. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de que estaba siendo paranoico por la llegada repentina de Elena a nuestras vidas. Pero las cosas comenzaron a cambiar, y no de la manera en que lo harían normalmente. Primero noté que mi padre se volvía cada vez más distante. Pasaba más tiempo fuera de casa, y cuando estaba en ella parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Sus ojos se veían apagados, casi como si estuviera bajo un hechizo. Intenté hablar con él, preguntarle si estaba bien, pero sus respuestas eran vagas, como si ni siquiera me escuchara. Luego empezaron los sueños, sueños que no eran como cualquier otro, sino vívidos y llenos de una oscuridad que no podía comprender. En ellos veía a Elena de pie junto al espejo, murmurando palabras en un idioma desconocido. Su rostro estaba cubierto por una sombra y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Me despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado, con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Una noche, después de otro de esos sueños perturbadores, decidí levantarme y caminar por la casa. Había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo, aunque todos los demás estaban dormidos. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de madera, y me detuve frente al espejo. Allí estaba, reflejando la oscuridad de la habitación, pero había algo más en su superficie. Me acerqué, sintiendo una atracción inexplicable.
y cuando estuve lo suficientemente cerca, vi mi reflejo, pero no era yo. El rostro en el espejo era el mío, pero distorsionado, como si algo lo estuviera retorciendo desde dentro. Mis ojos eran más oscuros, casi negros, y una sonrisa macabra se extendía por mi rostro. Di un paso atrás, asustado, pero mis pies parecían pegados al suelo. El reflejo me miró fijamente, y entonces escuché una voz, baja y susurrante, que provenía de lo más profundo del espejo. «Ella te está observando», dijo la voz. «Ella sabe lo que temes». Me quedé helado, incapaz de moverme o de apartar la mirada. Sentí que algo invisible me envolvía, una presencia fría y oscura que emanaba del espejo. De repente, el reflejo comenzó a moverse por su cuenta, alzando una mano hacia mí. Sentí un tirón en mi interior, como si algo estuviera tratando de arrastrarme hacia el espejo. Luché con todas mis fuerzas para apartarme, y finalmente, con un esfuerzo monumental, logré romper el contacto visual y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Respiraba con dificultad, el miedo apoderándose de mí, y cuando miré de nuevo hacia el espejo, mi reflejo había vuelto a la normalidad. Pero la sensación de maldad permanecía como una sombra que se había infiltrado en mi mente. No podía quedarme allí. Me levanté rápidamente y corrí de regreso a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Me arropé en la cama, temblando, mientras trataba de comprender lo que había visto. Sabía que no podía contárselo a mi padre. Él estaba tan atrapado en su propio mundo que no me creería. Y Elena, la idea de hablar con ella me horrorizaba. Durante los siguientes días traté de evitar el espejo y a Elena, pero ella parecía saber que algo había cambiado. Me observaba con esos ojos oscuros y penetrantes, una media sonrisa en sus labios que nunca llegaba a sus ojos. Sentía su presencia a mi alrededor, como si me acechara, esperando el momento oportuno. No podía soportarlo más. Decidí investigar. Había algo en la casa, algo que no era natural, y sabía que tenía que encontrar la verdad. Aunque me aterrara lo que pudiera descubrir, comencé a pasar más tiempo en la vieja biblioteca, buscando en los libros que mi madre había dejado. Muchos de ellos eran volúmenes antiguos, con páginas amarillentas y cubiertas gastadas. Fue en uno de esos libros donde encontré una referencia a lo que podría estar ocurriendo. El libro hablaba de brujería, de antiguos rituales y maldiciones. Mientras leía, un sudor frío comenzó a correr por mi espalda. Había una sección sobre espejos, descritos como portales entre nuestro mundo y otros, lugares donde entidades podían cruzar si se les daba la oportunidad. Los espejos podían ser utilizados para atrapar almas, para manipular y dominar a las personas, y en manos de alguien con el conocimiento adecuado podían convertirse en armas mortales. El corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Era posible que Elena hubiera hecho algo así? ¿Que estuviera usando el espejo para controlarnos, para hacernos daño? La idea era aterradora, pero no podía ignorar lo que había visto y sentido. Esa noche decidí que tenía que enfrentarla. No podía seguir viviendo con ese miedo, con la sensación de que algo oscuro se cernía sobre mí. Esperé a que mi padre se fuera a dormir y, con el corazón palpitando de ansiedad, me dirigí a la habitación de Elena. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue emanaba del interior. Respiré hondo y empujé la puerta, entrando con cautela. Elena estaba allí, de pie junto al espejo, tal como la había visto en mis sueños. Estaba murmurando algo en voz baja, y su mano estaba extendida hacia el espejo, como si estuviera acariciando la superficie. «¿Qué estás haciendo?». Mi voz temblaba, pero logré mantenerme firme.
Elena se giró lentamente y me miró con esos ojos oscuros y profundos. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que no tenía calidez, solo frialdad. Sabía que vendrías, dijo. Su voz era suave, casi hipnótica. Siempre supe que no podrías resistir la llamada. ¿Qué eres?, pregunté retrocediendo un paso. ¿Qué has hecho? No soy más que un instrumento, un conducto para fuerzas que no puedes comprender. Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes afilados como cuchillas. Tu madre era débil, no podía protegerte, pero yo te mostraré el verdadero poder. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo en sus palabras hizo que mi mente se tambaleara, como si una puerta se hubiera abierto en mi interior, dejando entrar una oscuridad indescriptible. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si algo invisible me retuviera. Elena levantó una mano y comenzó a recitar un extraño cántico. Las palabras eran incomprensibles, pero resonaban en mi cabeza, haciéndome sentir mareado. El espejo empezó a brillar con una luz pálida y enferma, y en su superficie comenzaron a aparecer sombras, moviéndose como si tuvieran vida propia. Tu alma será la ofrenda, dijo Elena, su voz aumentando en intensidad, y el espejo te reclamará. Luché con todas mis fuerzas para romper el control que ejercía sobre mí, pero era inútil. Sentí que algo me arrastraba hacia el espejo, como si mi propio reflejo estuviera tratando de tirar de mí. El miedo se apoderó de mí, un terror primigenio que amenazaba con devorarme. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Desde las profundidades de mi ser, sentí un calor, una presencia cálida y familiar que me envolvía, protegiéndome. Era como si alguien estuviera conmigo, alguien que conocía, alguien que había amado profundamente. La presencia de mi madre, una ráfaga de energía atravesó mi cuerpo, y el control que Elena tenía sobre mí se rompió de golpe. Me desplomé en el suelo, jadeando, mientras el espejo emitía un sonido agudo, como si estuviera quebrándose desde dentro. Elena gritó, un grito de furia y desesperación, mientras el espejo comenzaba a agrietarse. La luz en la habitación parpadeó y las sombras en el espejo se retorcieron violentamente, como si estuvieran tratando de escapar. Con un último grito, el espejo explotó, enviando fragmentos de cristal por toda la habitación. Me cubrí la cara con las manos, esperando el impacto, pero nada me alcanzó. Cuando levanté la vista, Elena estaba arrodillada en el suelo, con una expresión de horror en su rostro. La oscuridad en la habitación comenzó a desvanecerse, y las velas se apagaron una a una. Me puse de pie, tambaleándome, y miré a Elena. Ya no parecía la misma. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, antes tan llenos de poder, ahora reflejaban miedo. Intentó levantarse, pero no podía. Tu madre te protegió, dijo con una voz apenas audible. Maldita sea, no pude. Se desplomó en el suelo, y su cuerpo comenzó a disolverse, como si se estuviera convirtiendo en polvo. Observé con asombro mientras desaparecía, dejando atrás solo una mancha oscura en la alfombra. El espejo estaba destrozado, pero el aire en la habitación se sentía más ligero, como si una gran carga hubiera sido levantada. Salí de la habitación, sintiéndome agotado, pero aliviado. Sabía que lo que había sucedido era real, y aunque no entendía completamente lo que había pasado, tenía la certeza de que la presencia de mi madre había sido lo que me había salvado. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin tener pesadillas. Al día siguiente, mi padre parecía más despierto, más presente, como si una niebla hubiera sido levantada de su mente. Nunca hablé con él sobre lo que sucedió, y la casa, aunque todavía vieja,
y crujiente ya no parecía tan opresiva. A medida que pasaban los días, las cosas volvieron a la normalidad, pero una parte de mí siempre se preguntó si todo fue real o si había sido solo una pesadilla prolongada. Pero cada vez que pienso en el espejo, en la voz susurrante y en el rostro distorsionado que vi, sé que la respuesta está más allá de la comprensión ordinaria. Elena nunca fue mencionada de nuevo, ni por mí ni por mi padre. Era como si hubiera sido borrada de nuestra memoria, un mal sueño que se desvaneció con la luz del día. Pero en lo más profundo de mi ser sé que fue real, y aunque el espejo ya no existe, todavía puedo sentir su sombra en algún rincón oscuro de mi mente, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que es mejor no desenterrar